Pues muy buenos días a todos los participantes y buenas tardes para los que nos contactan desde América del Sur. Bienvenidos a este webinar sobre gestión estratégica de fondos internacionales. Gracias por acompañarnos. Y bueno, antes que nada, para los que es la primera vez que nos acompañan en las sesiones de webinars que hemos estado dando en los últimos 2 meses durante la pandemia, pues nos gustaría primero presentarnos para que conozcan quiénes somos y después le voy a dar yo la palabra a mi socio, a Leonardo Velázquez, para que él haga toda la presentación del tema de hoy, que es la gestión estratégica de fondos internacionales. Pues bueno, Next Fundraising somos una firma consultora internacional. Nos enfocamos en temas de recaudación de fondos, comunicación, mercadeo y emprendimiento social para el tercer sector de América Latina. Tenemos 6 representaciones en Latinoamérica. Yo soy el fundador de la firma, Alejandro Bonilla, me encuentro en Estados Unidos y tenemos presencia no solamente en estos 6 países que menciono, sino también en todos los países de la región. Trabajamos con diferentes tipos de organizaciones. Y bueno, ¿y qué hacemos? Pues Next Fundraising lo que hace es asesorar, acompañar a las organizaciones para fortalecer sus procesos de sostenibilidad a largo plazo de una manera estratégica y diseñamos tanto planes, campañas como estrategias en temas de captación de fondos, comunicación, posicionamiento, marketing social y emprendimiento social también para que las organizaciones puedan ser autosostenibles. Y bueno, yo me presento rápidamente porque le voy a dar la palabra a mi socio Leonardo Velázquez. Yo soy el fundador de la firma, Alejandro Bonilla, y bueno, tengo bastantes años de experiencia en temas de recaudación de fondos con organizaciones internacionales y nacionales. No quiero entrar en mayor detalle porque creo que es el momento que Leonardo Velázquez lidere esta presentación. Así que muchas gracias y los dejo en manos de Leonardo. Gracias, Leonardo. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenidos a todos y todas. De verdad es un gusto pues tenerlos acá, como decía también Alejandro, para que ustedes nos conozcan. También rapidito voy a pasar esta presentación. También tengo experiencia en el área de fundraising, comunicaciones, marketing, relaciones públicas, sobre todo en organismos internacionales y organizaciones internacionales como World Vision, Techo, Junior Achievement, Oxfam International y también en agencias de cooperación internacional, como ser la cooperación alemana, la cooperación holandesa, la cooperación chilena, en tema de cooperación sur-sur. Entonces vamos a estar hablando pues, de todo este tema, por eso pues yo soy el encargado de la firma y además obviamente soy el director y socio de Next Fundraising aquí en Honduras, estoy basado en Honduras, pero también manejo todas las alianzas internacionales de la firma a nivel bueno, latinoamericano y global. Entonces, muchísimo gusto de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros y sin más, vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre las estrategias efectivas para la gestión de fondos internacionales. Es importante el título, ¿no? Gestión de fondos internacionales. Si bien cuando hablamos de fondos internacionales nuestra mente va a cooperación internacional, está en lo correcto, pero no solamente es cooperación internacional, sino que fondos internacionales es cualquiera que venga de diferentes fuentes, que lo vamos a ver durante la presentación. Por eso que lo digo ahora también, porque si yo hablo, no, vamos a hablar de Facebook también, o vamos a hablar de algún gobierno, eso es cooperación, o sea, bueno, sí, vamos a irlo hablando y vamos a ir conociendo un poco el tema también de fondos internacionales en su totalidad. Y bueno, es importante en estos tiempos, en estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial, conocer y saber el tema de la resiliencia. ¿Qué es resiliencia y por qué es importante en la gestión de fondos? Porque es la capacidad que tenemos los seres humanos de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Todos estamos manejando esta adversidad del COVID, todos estamos en esta pandemia, pero entonces todos tenemos que ser resilientes. Y para la resiliencia tenemos 3 opciones. 1, paralizarnos y decir, ya no podemos hacer nada. 2, tratar de continuar de la manera usual, como hemos venido haciendo siempre. O 3, adaptarnos y recuperarnos. Yo espero que la mayoría de las organizaciones que estamos acá, la mayoría de los negocios también, la mayoría de los gobiernos, tomemos la opción 3, de adaptarnos y recuperarnos, porque no podemos seguir haciendo, como decimos, business as usual, no podemos seguir haciendo lo mismo porque los tiempos han cambiado. Máximo en el corto plazo. Si regresamos al tema de la economía y todos sabemos que tenemos que adoptar medidas de bioseguridad, que tenemos que seguir haciendo temas virtuales. Entonces eso es adaptarse.
No es decir, no, ya terminó la pandemia, entonces ahora exactamente hacemos el mismo plan de campaña, hacemos el mismo búsqueda de fondos. No, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad y recuperarnos, obviamente. Entonces, esto es importante, ¿no? Que tengamos en cuenta también para esto. Y bueno, en el contexto actual, como les dije, tenemos que estar claros que hay incertidumbre y recesión económica. Eso definitivamente es importante tenerlo. Hay ajustes de presupuesto también en el tema de la política de inversión pública. Eso puede jugar a favor y en contra. Obviamente en contra en un tema más microeconómico y macroeconómico, pero también podemos decir, bueno, hay fondos de presupuesto en la inversión pública para poder atacar la pandemia como tal y hacer cosas a futuro relacionado con la pandemia, que eso es lo que vamos a ver. Entonces, sí, tenemos en crisis y vamos a entrar en un tema de crisis económica y todo, pero también, como en toda crisis, tenemos que encontrar oportunidades. Y eso es lo que también tenemos que nosotros ver, y eso significa también, como les decía, cambiar la manera en que vemos las cosas. Hay ajustes en políticas de cooperación internacional, eso es importantísimo. Pueden que en algún momento haya en el tema de recortes, todavía no está propiamente dicho por ningún país, pero sabemos que todos los países donantes y cooperantes tradicionales están generando o están haciendo muchos fondos para enfrentar a la pandemia a nivel local. Entonces, obviamente, eso va a mover el tema de los presupuestos para cooperación internacional. Tenemos que estar en cuenta. Y los cambios personales en nuestro estilo de vida. Esto es sumamente importante. Ahora hacemos compras en línea, ahora, que es algo bueno, apoyamos a productores locales, ojalá que así sea, ¿no? Comprar cosas locales de la pulpería de la esquina, de la tiendita que tenemos a la vuelta, de la farmacia del vecino. Entonces también eso es algo que está normalmente haciéndose y ojalá que continúe. El apoyo a productores, como les comentaba, las nuevas empresas en línea, el trabajo virtual desde casa. Eso es algo también que está pasando, nos guste o no. Algunos pues que les guste más que a otros, porque combinar esos mundos de casa y trabajo, todo el mundo puede decir, o antes de la pandemia, todo el mundo decía, quiero trabajar desde casa, pero estoy de acuerdo que ahora, a los casi 4 meses de que mucha gente está trabajando desde casa, por diferentes motivos, ya sea personales, ya sea pues, de comodidad, ya sea de la conexión a internet, cualquier tema, usted dice, uy, cómo extraño mi oficina. Entonces puede también que vaya un tema ahí que algunos digan, quiero algo híbrido, quiero hacer 2 días en la casa, 3 días en... Todo eso se viene. Y como todo eso se viene, tenemos que ser resilientes, adaptarnos y sobresalir a eso que se viene. Y obviamente el tema de la digitalización. La innovación social nos trae la digitalización de todas las cosas que tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, a nivel mundial están surgiendo convocatorias de investigación, tecnología e innovación desde el Estado y el sector privado, para financiar obviamente pymes, startups, empresas, centros científicos, proyectos, organizaciones y todo. Y eso tenemos nosotros que tenerlas en cuenta. No podemos olvidarlo. Por ejemplo, a nivel mundial, ustedes han escuchado, ¿no? Por ejemplo, Europa, la Unión Europea lanzó una convocatoria especial para el Consejo Europeo de Innovación, que ofrece subsidios de inversión de capital y de riesgo para tecnología e innovaciones en esta pandemia. España ha aprobado casi 30 millones de euros para investigación sobre el COVID-19. Japón habilitó fondos por 15.000 millones de dólares para enfrentar a la pandemia. Francia, 2.000 millones de euros un fondo de solidaridad. Y Estados Unidos, yo creo que ya va por su segundo paquete fiscal, que el último fue de 3 trillones de dólares. Entonces, a nivel mundial, estamos teniendo este tema de fondos. Y obviamente a nivel latinoamericano también. Entonces, aquí hay uno de estos países representados. Por ejemplo, en Honduras hay una convocatoria de hasta 900.000 empiras para proyectos que apoyan o que buscan soluciones para el COVID, del ICIETI. En Panamá también hay convocatorias de respuesta al COVID. En Colombia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología lanzó varias líneas de financiamiento también para prototipos que mejoren el tema del COVID. En Perú, el Ministerio de Producción organizó un hackathon. En Brasil, por ejemplo, hay una convocatoria para desafíos. Todo esto estamos hablando un poco también en el contexto que estamos de COVID. Eso es importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar también a posicionarnos qué hacer hoy y ahora, ¿no? ¿Qué hacer hoy y ahora? En Paraguay, por ejemplo, el CONACYT está trabajando con investigadores. En Uruguay hay otro desafío para el desarrollo y diagnóstico. Y en Argentina se van a dedicar
fondos del Ministerio de Tecnología e Innovación. Entonces, todos los países están teniendo acciones para poder enfrentar, y ahora en este momento, pues ya muchos para poder salir del tema de la pandemia, que sabemos que esto no es algo de corto plazo. Otro efecto que nosotros en el sector que estamos, en el tercer sector, no debemos de dejar nunca son los objetivos de desarrollo sostenible. Claro que los objetivos de desarrollo sostenible se van a ver afectados por el tema de la pandemia. O sea, ya la sabemos, el tema de la pobreza, lo que se ha provocado de pérdida de ingresos va a llevar a los segmentos más vulnerables de la sociedad a caer por debajo del umbral de la pobreza. O sea, eso es algo que estadísticas del Banco Mundial nos dicen que 30 millones de personas en el próximo semestre van a caer en pobreza. Entonces, eso es sumamente preocupante que tenemos que ver y están en el tema de la realización del objetivo de desarrollo, el tema de la educación. ¿Qué pasa con la educación si todas las escuelas y colegios y el sistema educativo está cerrado? Y no todos sabemos que tenemos la opción de tener la educación virtual. Eso es un privilegio, de tener que hayan niños, jóvenes que tengan acceso a computadora, a internet para poder tener esta clase. Entonces también eso va a sufrir muchísimo. El tema de igualdad de género. Sabemos que estamos en un tema de violencia de género por el tema del confinamiento, pero además de eso, algo importante es que la mayoría de las personas que trabajan en el sector de salud, en asistencia social, son mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están más propensas a tener COVID. Entonces, todos estos, si lo vamos revisando uno por uno, como les comento, vamos a ver qué es lo que afecta. Y nosotros como tercer sector tenemos que tener identificados bajo qué ODS trabajamos. Y en ese ODS tenemos que ver cómo se va a afectar, porque cuando vamos a aplicar a cooperación internacional, tenemos que tener esta claridad de cómo estamos aportando a la consecución de los objetivos de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que también eso es importante. Algo que tenemos que también tener en cuenta en el contexto global es la digitalización de las empresas, por ende, las organizaciones en general, ¿no? Es importante que nosotros sepamos que ya ahora tenemos que digitalizar la información, ya no es posible que solamente la vamos a tener escrita en una agenda, ¿verdad? Yo creo que este es un proceso también que se ha venido a acelerar en el tercer sector. No es que no había pasado, muchos de nosotros o de nuestras organizaciones cuentan con un CRM, ya vamos a ver qué es, un Customer Relationship Management System, un sistema para manejar datos. Otros lo siguen teniendo en Excel. O sea, no digo que está mal, pero tenemos que pensar en cómo vamos mejorando y cómo vamos llevando de la mano a nuestra empresa o nuestra organización en este caso, para que la información se digitalice, los procesos, las personas, los productos y los clientes, en este caso pues es el beneficiario. Hago la analogía porque también tenemos que saber que nosotros como organizaciones tenemos todos estos momentos, o sea, tenemos las personas que son nuestros colaboradores y ahora todos están trabajando desde casa. Entonces también tenemos que ver cómo nosotros facilitamos la colaboración entre toda la organización estando separados. Entonces, también eso es importante que tenemos que tener en la digitalización. Y, por ejemplo, queremos darle aquí un par de ejemplos de innovación en la programación pueden tener, dependiendo de lo que ustedes se dediquen. Por ejemplo, en este momento, de nuevo, en el hoy, obviamente viendo a un corto y mediano plazo, pero también planificando. El Fondo de Emergencia COVID-19. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que no saben qué es un fondo de emergencia o no cuentan con un fondo. Entonces, obviamente, en este momento se puede llamar COVID-19, pero a partir de ahora, ustedes pueden tener algo que diga un fondo de emergencia a, no quiero ponerle el tema pandemia, ¿no? Pero un fondo de emergencia a casos fortuitos, a cosas que uno no ve, para que lo tenga ahí. Y ahora, creo que su junta directiva, sus socios, cuando ustedes pongan eso, no les van a poner muchos peros, porque ya dijeron, no es cierto. Se necesita un fondo de emergencia cuando pase este tipo de cosas para que la organización por lo menos esté a flote 2, 3, 4 meses. Cuando comenzó esto en marzo, la gente empezó a decir, no, tenemos un mes para operar. Estamos en julio. Estamos hablando de 4 meses de que muchas organizaciones no saben todavía cómo van a generar eso. O sea, se empezaron a despedir personas, y es algo que tenemos que tener en cuenta para futuras convocatorias. Y ahora un tema de fondo de emergencia.
Ya no solamente gastos administrativos, sino que también para poder tener esto en cuenta. Fondo de inversión social empresarial, fondo para contingencias, fondo de alivio para emergencias, o sea, pónganle el nombre que quieran, pero es importante tenerlo siempre en cuenta. Dependiendo de lo que nos dediquemos nosotros, fondo de apoyo para adultos mayores, porque por ejemplo sabemos que tal vez mucha gente está trabajando, pero los adultos mayores son los que más van a tardar en regresar al trabajo porque son más propensos a contagiarse y a tener también complicaciones al contagiarse más que todo. Entonces es importante también tener eso. Fondo de apoyo a familias vulnerables, fondo de rescate para pequeños agricultores, fondo de rescate para pequeños productores, fondo de emergencia para atención de mujeres víctimas de violencia. Como les digo, estos son algunos ejemplos que podemos directamente nosotros aplicar como organización, como cluster también, porque eso es importante, aliarme con otras organizaciones para poder tener este tipo de fondos. Y lo importante también en todo esto es saber dónde buscar, saber dónde ir y dónde poder nosotros decir, eso se llaman las bases de datos, ¿no? Dónde nosotros buscar la información. Por ejemplo, el BID. El BID está mapeando soluciones innovadoras de startups, empresas y organizaciones también, con soluciones relevantes y capacidad de implementación para atender implicaciones sociales y de salud del COVID-19. Entonces está este mapa del BID para que se puedan aplicar a fondos. Por ejemplo, también, ¿qué otras iniciativas tiene el BID? El BID tiene el WeConnect 3, que es una plataforma en línea para vincular a las ONG con el sector privado, las becas INDES, una reunión anual del BID de sociedad civil, que iba a ser en junio en Costa Rica, por ejemplo, todavía no se ha reprogramado, pero seguramente va a ser virtual. Entonces también esas son oportunidades de hacer acercamientos para networking, de hacer acercamientos para poder conocer lo que están haciendo estos organismos internacionales, que también ahora viene la oportunidad de que tal vez muchos decíamos, no, si yo no conocí porque no viajé, no fui a la conferencia en República Dominicana, no fui al summit en Francia, no fui, y es cierto, ha pasado. Este año no es excusa. Todas las eventos y summits y conferencias van a ser en línea. Entonces tratemos de participar en la medida de lo posible para empezar a generar esa sinergia y ese conocimiento y también de posicionar a nosotros que existimos como organizaciones. Hay un premio Visionario Juscelino Kubitschek, el BID Cities Lab y un desafío de innovación naranja que está promoviendo mucho el BID con el tema de la economía naranja. Entonces, esto es para información general de dónde buscar. Otro lugar en donde buscar fondos, muchos tal vez ustedes ya lo conocen, pero se los vamos a dejar acá, es devex.org, Funds for NGOs, Foundation Center, CSWire, Noloca, Idealist, Gestionándote y Development Aid, por mencionar algunos. Hay muchos, 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 pero nosotros como Next Fundraising podemos recomendar estos y en este momento voy a hablar de uno muy interesante que es Devex. Devex.org tiene esta plataforma. Devex habló de esta plataforma para conocer todas las oportunidades de financiamiento que han existido en relación al COVID, solamente en relación al COVID. Y es una plataforma que se actualiza cada 2-3 días. Es súper interactiva. Cuando ustedes reciban esta presentación van a tener para que ustedes den clic y vayan ahí. Si no, ustedes lo pueden buscar, pongan Devex COVID-19. Inmediatamente los va a llevar a esta herramienta interactiva que nos enseña dónde están las oportunidades solamente para el COVID. De nuevo, eso es importante, ¿no? Del 1 de enero, porque sabemos que esto comenzó desde el año pasado en China, del 1 de enero al 30 de junio hay información de todo el semestre y como les digo, se va actualizando cada 2-3 días. Aquí está en inglés, lo podemos ir viendo, pero vamos a entrar específicamente en la plataforma como tal porque me pareció muy interesante mostrárselas para que ustedes puedan explorarla luego. Entonces, según la plataforma, y aquí es solamente como traduciendo y acercando más a la información que tiene, según la plataforma, hay 2.444 iniciativas solamente para el COVID-19. De esas 2.400 iniciativas, 21.4 son multirregionales y 78% son locales. ¿Qué quiere decir locales? Obviamente que es plata o proyectos que el país está haciendo para su propio país, porque todos los países, esto es algo mundial, entonces todos los países tienen recursos para hacer cosas locales. Locales, como les digo, en país. Pero obviamente hay fondos multirregionales que los vamos a ver ahora y en monto hay
más de 20 trillones de dólares a nivel mundial para temas relacionados con la pandemia. ¿Y qué temas? ¿Cuáles son las áreas de enfoque que están hoy, 3 de julio, que están enfocándose en economía primero? O sea, ¿qué significa economía? Obviamente, el fortalecimiento o la reconstrucción económica de los países que han pasado, que en Europa ya sabemos que muchos países han estado saliendo de del confinamiento y entonces empezaron a producir, pero bueno, aquí en América Latina todavía no, todavía muchos estamos en fase 5 en tema de contagios masivos, entonces tenemos que tener cuidado. Pero economía es el número 1 a nivel mundial, respuesta, que creo que es en lo que estamos nosotros como América Latina, en número 2, y puede leer los otros temas o áreas de enfoque que están teniendo. Esto es importante porque nosotros dimos esta capacitación también hace 2 meses y esto cambió. Hace 2 meses la respuesta era el número 1 y la economía era el número 2, porque todo el mundo estaba respondiendo. Entonces ahora se invirtió de acuerdo a las oportunidades que están saliendo. Entonces por eso es importante que ustedes vayan a la página y empiecen a ver y explorarla, y lo importante que ustedes pueden no solo ver el tema global, sino también el tema regional. Ustedes pueden darle clic al tema región y se van a América Latina. Por ejemplo, a nivel global, tal vez aquí se ve un poco pequeño, pero solo para una muestra, a nivel global, ¿quiénes están dando la mayor parte de dinero? El gobierno. ¿Qué significa de nuevo gobierno? Para hablar claros, es los 3 trillones de dólares que Estados Unidos está poniendo para enfrentar a la pandemia en Estados Unidos están contados acá. Están contados acá, ¿por qué? Porque es plata para la pandemia, pero solamente es usada en Estados Unidos. Y así todos estos millones que le comenté de Japón, de España al inicio, están acá. Pero cada uno de los gobiernos suman 12 trillones de dólares que han puesto para apoyar la pandemia. Después, el Fondo Monetario Internacional ha puesto 4 trillones, la Unión Europea en número 3, el Banco Europeo de Inversiones, KfW, que muchos lo conocemos de Alemania, y el Banco Mundial. Estos son los organismos, los 1, 2, 3, 4, 5, 6 organismos que más han colocado dinero para enfrentar la pandemia. Es importante aquí también que, digamos, no son donaciones, no significa que hayan 20 trillones en donaciones. Tengamos claro, si estamos hablando del Banco Mundial, sabemos, o del Fondo Monetario Internacional, sabemos que son préstamos, que son créditos a países también. Entonces, eso es importante diferenciarlo. No es que esta plata es de grants, para nada. Es una plata global. Podemos ir a la plataforma y poder empezar a buscar cuáles son grants, cuáles son donaciones, cuáles son los requisitos. Todo eso se puede navegar en la plataforma de DEVEX. Y si vemos en América Latina, que es importante contrastar cuál es el número 1 o la organización, el organismo número 1 que está haciendo. Ya no es el gobierno, o ya no son los gobiernos de los países, es el Banco Mundial. El Banco Mundial es el que más plata tiene para darle frente al COVID en América Latina, con 25, creo que son millones de dólares que están ahí, porque ya estamos hablando de trillones, estamos hablando de 25 millones, no, billones, perdón. Y después sigue el gobierno, el Fondo Monetario, el Banco de Desarrollo Asiático, el New Development Bank, el BID, está ahí. Es interesante que ustedes digan, ¿qué hace el Banco Interamericano, el Banco de Desarrollo Asiático en América Latina? Sí, les cuento que sí. Uno, por tema de inversiones, porque obviamente tiene capital y es socio de otros bancos, como va a ser el Banco Mundial, el BES, entonces por eso tiene mucha plata invertida en América Latina. Y la Unión Europea, el Banco de Desarrollo de América Latina, que es CAF, el BESI está ahí también, que conocemos muchos aquí en Centroamérica, y las Naciones Unidas. Apareció las Naciones Unidas en los top 10 de América Latina. Aquí, ustedes van a la página, van a encontrar decenas y decenas de donantes. Entonces, pueden ir de nuevo para explorar. Esto es como un brochazo de qué es lo que pueden encontrar ahí. Los más grandes financiadores ya los vimos, aquí están, conocen ya ustedes todos los logos, estos son los más grandes financiadores a nivel mundial. Y algunos ejemplos que me gustaría solamente para que los miremos, por ejemplo, el FIDA. ¿Qué es el FIDA? El FIDA es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Presentó un fondo para ayudar a prevenir que la pandemia del COVID. ¿De cuánto? De 40 millones de dólares. Para financiación de los Estados miembros y otros donantes. ¿Pero para qué? Para los productores que son parte del FIDA.
Entonces, ese es un ejemplo de una organización que está poniendo fondos específicos que nosotros podemos ver. Otro ejemplo importante, obviamente, en el tema de cooperación internacional es el gobierno. El gobierno de Estados Unidos en este momento, o bueno, esto fue noticia de mayo más o menos, que dio estas cantidades para Colombia, Perú, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Honduras. O sea, una cantidad de 12 millones, 5 millones, 12 millones, 4, 2, 3. O sea, estamos hablando de más de 30 millones de dólares para el COVID-19 específicamente, que algunas organizaciones, digamos, son, o algunos de los fondos son manejados por USAID, si no es la mayoría de ellos, porque hay otros fondos manejados por las embajadas de Estados Unidos en cada país, que ahí es donde tenemos que ver nosotros el tema de las convocatorias. Y como le comentaba al inicio, otro fondo internacional que podemos nosotros es Facebook, por ejemplo. Facebook tiene un programa de apoyo para pequeñas empresas y para organizaciones sociales también. Pero obviamente hay que ver, a la izquierda ustedes pueden ver aquí los países de América Latina, no son todos, tenemos a Argentina, tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, tenemos, vamos a ver, a México y tenemos a, ya, de América Latina. Solo son estos países que ellos están apoyando específicamente, pero también tenemos que tener en cuenta que el sector privado tiene oportunidades de financiamiento para lo que estamos haciendo. Entonces, ya que vimos el contexto, eso es importante, el contexto, un poco dónde están los fondos, dónde puedo buscar, qué es lo que puedo hacer, dónde puedo pues investigar, que eso es algo sumamente importante. Ahora vamos a entrar al tema de qué consideraciones tenemos que tener nosotros para captar los fondos internacionales. Yo creo que es algo que muchos conocemos o por lo menos hemos escuchado, pero es importante recalcarlo y vamos a ver aquí algunos ejemplos de cómo manejarlo. Por ejemplo, la flexibilidad de los fondos. Tenemos que saber nosotros si tenemos fondos restringidos versus los fondos no restringidos. También tenemos que saber el nivel de esfuerzo que tenemos que nosotros hacer para conseguir los fondos. Porque no es lo mismo solamente escribir un concept note que escribir una propuesta completa. Y dependiendo del donante. Entonces eso es importante tenerlo porque si nosotros sabemos el nivel de esfuerzo, vamos a saber qué recursos necesitamos. No solo económicos, sino que humanos. Entonces siempre hay que tener un pipeline. Ya lo vamos a ver en un momento, qué es un pipeline. También el nivel de esfuerzo en manejar los fondos. Porque a veces a las organizaciones se nos olvida y dicen, conseguí el fondo, listo, y ahora no hay nadie que monitoree cómo se ejecuta el proyecto, si se lleva bien el proyecto o no se lleva bien el proyecto, si se cumplen las metas. Entonces eso nos mata para volver a pedirle a ese mismo donante o a otro, porque cualquier otro donante diga, dígame ejemplo de proyectos exitosos que usted ha desarrollado completo. Entonces es importante también saber qué nivel de esfuerzo necesitamos en conseguir, pero en manejar los fondos. Entonces siempre hay que conocer un ciclo del proyecto. Hay que también saber largo plazo y otros fondos del donante. Por ejemplo, fondos anuales versus fondos multianuales. Para nosotros como ONGs, lo ideal, o decir así, el regalo de Navidad que queremos todos, es tener fondos multianuales. Que el donante nos firme por 3 años, por 5 años, por 2 años, aunque sea. Eso es bien difícil. Se puede lograr, pero es bien difícil. Hay muchos donantes que incluso nos financian cada año, pero tenemos cada año que firmar. Eso significa que haya un porcentaje de riesgo de que el siguiente año ya no haya fondos. Entonces, también eso es importante de tenerlo en cuenta. Mantén abiertas las fuentes de financiamiento. Eso es importante, el tema de diversificación. No tenemos que poner todos los huevos en una sola canasta. Ahí vamos a ver una diapositiva que va a hablar específicamente de eso. Y obviamente nunca olvidarse del donante. Eso significa que hay que tener un plan de fidelización del donante. No importa que no me dio plata, pero siempre le voy a mandar una tarjeta de Navidad. No importa que este año no me dio, pero cuando yo me di cuenta que mi donante vino a mi país, yo lo invité a tomarse un café. Si no se lo tomó, perfecto, pero yo lo invité. O sea, son temas muy específicos y muy a veces de detalle que marcan una gran diferencia. No significa que no tenemos que hacer un buen proyecto. Claro que tenemos que hacer un buen proyecto, pero el tema de relación personal con el donante es muy importante para poder lograr objetivos de financiamiento. Entonces, hablamos un poco aquí de el pipeline. ¿Qué es un pipeline? Para los
que pueden que no lo sepan. Pipeline viene del tema del tubo, de una tubería, que es una tubería donde empieza a llegar agua por eso y al final sale. Que la tubería normalmente puede ser del mismo tamaño, pero en fondos no. El fondo es, entra un montón de agua y sale muy poquita agua. Por ejemplo, si ustedes ven el tubo de abajo, abajo dice 100, 200, 50, 100, 30, 50, 20, 30. Ese normalmente es el número de organizaciones o donantes que tenemos que abordar de 100 a 200, si ustedes ven este lado azul acá, para llegar al menos de 8 a 18 aprobados. Estamos hablando de un 10%. Si hay organizaciones que tienen un mejor nivel de conversión, los felicito, de verdad, pero no es la media. La media es que hay un 10% de posibilidades de que cuando yo comience a buscar, vaya a llegar a que se concrete el negocio. Y si vemos el pipeline, yo aquí nosotros lo tenemos como, primero, tenemos un 10% de posibilidades de ganar cuando investigamos. Hay que investigar entre 100 y 200 empresas u organismos internacionales o lo que sea para poder empezar mi proceso de pipeline. Después, hay que contactar al menos a 50 o 100 de ellos. Contactar nada más. Después de contactar, empezamos ya a trabajar con 30 o 50. De las que nos dijeron cuando contactamos, sí, me interesaría, mándame un concept note, mándame algo, mándame tu información. Ya después de estas 30 y 50 que nos dijeron, mándame tu información, yo voy a empezar a negociar solo con 20 o con 30 que me dijeron, me encantó, mándame la propuesta completa, dámela. O vamos pasando también los pasos de convocatorias cuando son convocatorias. Porque a veces sí son convocatorias, pero otras veces le decimos en Honduras, compadre hablado, ¿no? De que, ok, mándame aquí, estamos conociendo. Ya de esas 20 o 30 que negociamos, que podríamos decir llevamos el 70% de oportunidad de ganar, viene el tema de concretar, que ya es un 90%, que es de 10 a 20. Aquí ya pasamos el proceso de negociación y casi es un sí para el proyecto, pero no hemos firmado. Entonces, porque a veces hay proyectos que tenemos sí que les encantó. Por ejemplo, me imagino que hay muchos proyectos que antes del 15 de marzo estaban que vamos a firmar y todo, pero no habíamos firmado. Y muchos se cayeron, lastimosamente. Entonces, por eso, antes de firmar, no debemos o no deberíamos de cantar victoria. Ya tenemos un 100% de que vamos a hacer las cosas cuando firmamos. Entonces, de esos 10, 20, digamos que se nos caen 2. Entonces, por eso tenemos 8 a 18. Entonces, como esto es como un ejemplo muy general, ¿no? De lo que puede ser un pipeline. Pero es importante tenerlo en cuenta porque si ustedes ven, si tengo que investigar a 100 y a 200 empresas, eso no es trabajo fácil. ¿Quién lo va a hacer de mi staff? ¿Cómo lo voy a hacer? Un consejo que yo siempre doy es que utilicen staff junior para este tema o practicantes universitarios que son muy capaces de hacerlo y que nos pueden ayudar para eso, voluntarios y nuestra organización trabaja con voluntarios para hacer este paso. Siempre supervisado, porque es importante este paso para que aumentemos el nivel de cierre de tratos o de convocatorias. Otra cosa que tenemos que tener claro es el ciclo del proyecto. El pipeline tiene que ver con el ciclo que dice aquí prefondos. La búsqueda de información, la preparación de la propuesta, la presentación, el contrato y que me dieron los fondos. Listo. Pero ahí no se termina el proyecto. Recordemos que ahí comienza la implementación. Entonces, primero iniciamos, después implementamos, finalizamos y hacemos un seguimiento post cierre del proyecto. Eso es importante que tengamos en cuenta. Que con que nos dieron el fondo, listo, y nos olvidamos. Y a veces nos pasa a los de fundraising, a los de captación de fondos, a los de business development, desarrollo, como quieran ponerle el título, que todos esos títulos pues los hemos tenido en diferentes organizaciones, que decimos, ok, ya te conseguí los fondos, me voy. Esto es un error, colegas. Cuando yo consigo los fondos, personalmente en mis organizaciones, yo siempre estaba con el director de operaciones. ¿Cómo va esto? ¿Cuándo está el reporte? El reporte está listo porque yo tengo que estar consciente de que es mi socio que yo conseguí, no personalizándolo, ¿no? Pero como posición de trabajo y que yo tengo que cuidar la relación. Porque el de proyecto sí, el de proyecto solo se encarga de
llevar a cabo el proyecto y que termine bien. Obviamente me puede ayudar en la preparación de la propuesta o algo así, pero la cara al socio soy yo, como director de desarrollo, como director de búsqueda de fondos. Entonces tenemos que darle seguimiento con el director de proyecto para que ese proyecto llegue a un final feliz y podamos darle todo a lo que le prometimos al donante. No es posible que el director de desarrollo de la organización se lave las manos cuando ya consiguió los fondos. Eso no puede pasar. Entonces eso es importante también tenerlo claro. Diversificación, lo hablamos. Tenemos que diversificarnos. Y aquí hay algunos rubros, pueden haber muchos más, pero algunos rubros generales donde podemos diversificarnos. Tenemos gobierno. Y en el gobierno puede ser local, puede ser regional, como por ejemplo la Unión Europea o el CARICOM, o pueden ser entidades regionales, como el SICA, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, hay muchas otras. Esos son entidades gubernamentales. El sector privado, no nos olvidemos del sector privado en tema de fondos internacionales. Por ejemplo, las empresas, con su programa de representación empresarial. Las cámaras de comercio. Hay cámaras de comercio bilaterales entre países. La Cámara de Comercio, no sé, hondureño-española, hondureño-alemana, o el AmCham, que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos con cada uno de los países. Es importante acercarnos a ellos porque esos son fondos internacionales, no son fondos del país. Los consejos sectoriales también, es muy importante. Y los contractors, que bueno, lo puse que ustedes ya los conocemos muchos, que son como FHI, DAI, Activoca, hay un montón de contractors que son sector privado. Es una empresa privada que le hace el trabajo de implementación de los proyectos de USAID, por ejemplo, en este caso, para hablar en específico, pero es una empresa privada. Entonces tenemos que tener contactos con ellos. Organismos multilaterales, ya muchos los conocemos, Naciones Unidas, con sus agencias como el OIM, el UNICEF, PNUD, ACNUR, los bancos de desarrollo, como el Banco Mundial, el BID, el DES y el CAF. Organismos bilaterales, que son los tradicionales. Aquí es importante, quiero parar un poquito, en tener en claro que tenemos la cooperación tradicional, que son los países del G20, la cooperación alemana, cooperación española, cooperación de Estados Unidos, cooperación japonesa, y tenemos también la cooperación sur-sur, que es algo que los últimos 20 años ha venido creciendo muchísimo, que si bien empezó mucho como cooperación técnica y sigue siendo cooperación técnica, existió también algo, o existe algo, que es la cooperación triangular, que incluye un país de cooperación sur-sur y un país tradicional en los cuales traen fondos para poder implementar proyectos. Entonces también esta modalidad tenemos que tenerla en cuenta. Y las embajadas. Las embajadas de cada un país entran como un organismo bilateral, que es solamente de un país. Las fundaciones de las empresas, tenemos que tener claro que también hay diferenciación entre empresa y departamento de responsabilidad social empresarial de una empresa y una fundación. A veces son, y en muchos casos son, entidades completamente diferentes, con director diferente. Claro, la mayoría de la plata de la fundación viene de la empresa, estamos claros, pero son diferentes. Entonces, si ustedes digan, no, ya llegué a la fundación, y no hablaron con el representante de representación empresarial de la empresa, es un error. Tienen que ir e investigar si son lo mismo, cómo trabajan, ¿no? Por eso la investigación es sumamente importante. Entonces, fundaciones de empresas como Citi, Walmart y COSA, que es un banco en Honduras que está en Centroamérica, por ejemplo. Y las fundaciones filantrópicas, eso es importante, como Rockefeller Foundation, Ford, Bill y Melinda Gates, Clinton Foundation, que es así, son completamente separadas, que no tienen una empresa, sino que simplemente son fundaciones. Y otro lugar importante del tema del fundraising son las propias ONGs internacionales, o sea, son por decir nuestras hermanas mayores, nuestras hermanas mayores ricas, si les vamos a poner un nombre. ¿Por qué? Porque también, ellos también obtienen fondos internacionales, pero ¿cómo? Tienen mucha experiencia, tienen mucho trabajo, a veces la mayoría de los fondos va donde ellas, por ejemplo, IVOS, World Vision, Oxfam, Plan International, son ONGs igual que nosotros, pero como son internacionales, tienen mucha posibilidad de generar fondos y muchas de ellas se asocian localmente con otras ONGs para poder desarrollar. Entonces, no olvidemos de estas hermanas mayores ricas, les digo, que podemos contar con ellas, obviamente, para poder implementar proyectos. Y las relaciones a largo plazo son fundamentales con el socio. Mirábamos, ¿no? Que tenemos que tener nosotros esa relación con el socio. Pero ¿cómo vamos a nosotros llevar a cabo o tener esa relación?
Lo primero que tenemos que hacer, que viene en el tema de la investigación, es identificar la oportunidad en conjunto. ¿Qué es ganar, ganar? Porque no solamente es justo decir, yo necesito $100,000 para hacer ese proyecto y se lo voy a pedir a quien yo quiera. No. Averigua si al Banco Mundial le interesa hacer lo que tú vas a hacer con tu proyecto para darte esos $100,000. Si el BID le interesa, si a Visión Mundial le interesa, si a Plan le interesa, si a la Embajada de España le interesa. O sea, que esa oportunidad sea un ganar-ganar. Tú vas a ir a la Embajada de Japón porque sabes que tiene un programa de apoyo a emprendedores que necesita apoyar a 100 emprendedores. Entonces tú dices, por tu programa de apoyo, yo también tengo este programa, hagamos algo en común. Esa es la mejor manera de enganchar a un socio. No es pedirle porque yo necesito, sino que es, te pido porque yo te puedo ayudar a que tú hagas lo que lo que tú necesitas hacer. Esa es la mejor manera de llegar a un socio y de hacer un pitch. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, que es obviamente importante para lo primero, es hacer inteligencia del donante. ¿Qué significa hacer inteligencia? Averiguar todo. Averiguar cuáles son los eventos que el donante tiene, cuántos son, e ir a esos eventos. Si puede participar como ponente, dónde tiene presencia el donante, qué proyectos anteriores ha aprobado el donante que se parecen al tuyo. Toda esa inteligencia del donante es importante hacer para mantener una relación a largo plazo y una relación sana. ¿Por qué? Porque ya no le voy a proponer cosas que yo sé que me va a decir que no. Si los lineamientos del donante dicen, no te voy a financiar para hacer eventos, y vos le pones, vamos a hacer un evento de 50 personas, es como, no me investigaste. O sea, no sabes con quién estás hablando, entonces, chao. No voy a seguir siendo tu amigo, porque eso pasa con los amigos, ¿no? O sea, si no me conoces, ¿para qué somos amigos? Somos conocidos y en algún momento te voy a hablar. Pero si me conoces, sabes que me gustan las alitas y me vas a traer alitas. Entonces, ahí es con el donante también. No voy a yo financiar eventos, entonces no me pidas eventos, porque ya te dije que no. Obviamente, están las flexibilidades de que si somos amigos, lo llamo y le pregunto, fíjate que tengo este evento, ¿cómo lo puedo poner para que sí lo financien? Mira, pero ya ese es otro tema, ¿no? Pero eso cuando ya tenemos esa confianza. Otro importante es adaptar formatos, formas de negociación y lenguaje. Es importante que nosotros, si hay un formato para presentar algo y nos dicen máximo 4 páginas, no le mandemos 6. Si nos dicen letra Arial 12, no le mandemos Times New Roman 14. O sea, y esos son detalles que muchos de ustedes pueden decir, claro que no, pero créanme que son errores. Yo que he estado en todos los lados, yo he estado en el área de cooperación internacional con trenos organismos, entonces he recibido muchas propuestas. Ese tipo de errores los mata. Ese tipo de errores, yo digo, la propuesta es buenísima, pero, y hay veces que tal vez uno lo lee, si es el humano que lo lee, y te lo puede pasar, ¿no? Pero a veces hay un sistema como por ejemplo en Naciones Unidas, en convocatorias, que mandan y hacen un escaneo, una máquina que no tiene sentimientos, de tu propuesta. Y si no cumple con ciertos requisitos, no te lo manda el humano para que por algún sentimiento te pueda llegar. Entonces es importante los formatos, las formas y el lenguaje que el donante pide, hay que adaptarlo. Es como decir para buscar trabajo. Ustedes saben que tu currículum no tiene que ser tu concept note. Si bien podemos tener un template, que debemos de tener un formato de concept note, tenemos que adaptarlo a cada donante. Y otro tema es invertir en la salud de las alianzas. ¿Qué significa eso? De nuevo, ir a eventos, conocer a la persona y poder llevarse con él. Esa es la salud, ¿no? Y obviamente ser transparente. Eso es muy importante, ser transparente y llevar las cosas muy, muy bien. Y siempre hay que hacer monitoreo y evaluación. Eso es importante. El monitoreo y evaluación es algo que les encanta a la cooperación internacional, pero a todos nos debería de gustar porque es la única forma de comprobar que lo que estamos ofreciendo funciona. Y para cerrar, vamos a darles un ejemplo de cuáles son los 10 pasos, o por lo menos unos consejos que nosotros tenemos, 10 consejos para crear un plan de captación de fondos exitoso. Vamos a ver estos 10 pasos para crearlo. Vamos a ver medio rapidito, pero como les digo, la presentación les va a quedar porque es importante tener un espacio para poder tener preguntas y respuestas. Primero, los objetivos claros para la captación de recursos. Tenemos que saber qué queremos. ¿Alcanzar $100,000?
Listo, check. Es un objetivo, está muy bien. Pero también no tiene que ser solo ese. Alcanzar $100,000 de 10 donantes. Perfecto, 10 donantes. O alcanzar $100,000 de 5 de los donantes que ya me donaron. O sea, primero, dinero. Después, número de donantes. Después, incrementar tasa de retención de los donantes, por ejemplo. Y cuarto, generar conversión de donantes en medios digitales, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas nosotros tenemos que estar claros. Estos son solo 4 ejemplos. Pueden haber mucho más objetivos. Incluso los objetivos pueden, ¿cómo se llama así? Compartirse entre sí. Como les digo, por ejemplo, el objetivo puede ser, en el siguiente año necesitamos $100,000, pero que el 50% de esos $100,000 sea de donantes recurrentes y el 50% de donantes nuevos. Y que esos donantes nuevos sean 5 de cooperación internacional, 2 de empresa privada y 5 de no sé qué. Entonces, esos son objetivos que te van a guiar para guiar tus esfuerzos. Todo esto en otro de los planes, como Next Fundraising, le podemos apoyar, así que ténganlo en mente, si es un caso, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Otro importantísimo es tener una caja de herramientas. Como les decía, no es malo tener templates, no es malo tener formatos, pero cada formato tiene que adaptarse. Y si el donante tiene su propio formato, usemos ese. No vamos a usar el nuestro. No inventemos y no lo vamos a forzar. Si el donante tiene su formato, usamos ese. Si el donante no tiene formato, que a veces pasa, usamos el nuestro. Y si ven un formato bonito, les va a gustar. Entonces, primero, limpiar bases de datos, tener una plataforma de manejo de relaciones con el cliente como el DXCRM. Y si no tienen CRM, porque a veces cuesta plata, pero hay muchas gratuitas, por favor, vayan a ver cuáles son las gratuitas. Un Excel muy bien organizado les va a hacer el trabajo. Pero sí les animo a que traten de subirse a esta área digital, porque si el Excel se perdió, se lo llevó a alguien, bueno, ¿dónde está la información, no? Y como les decía, los formatos de propuestas, de presupuestos, manuales y guías de cómo aplicar, podríamos tener eso también, y los sitios de búsqueda, dónde buscar. Entonces, esa caja de herramientas la tenemos que tener como departamento de desarrollo, y si tenemos en varios países, pues lo podemos repartir, ¿no? Eso es algo importante. Entender a la audiencia, eso es entender a quién vamos a aplicar. Sector privado, gobierno, cooperación, fundaciones, donantes o individuos. Tenemos que saber a quién vamos a pedirle, por decirlo así, para pedirle de la manera que quiere que se le pida. Entonces yo creo que también eso es importante, entender a la audiencia. Un equipo fuerte y energizado. Aquí normalmente la gente dice, necesitas un equipo. Sí, pero no solo un equipo normal, necesitas un equipo fuerte y energizado. Y obviamente hay que trabajar en tener un equipo fuerte y con energía, ¿no? Porque hay que trabajar mucho. Y el equipo no significa solamente tener personas contratadas, ojo, que a veces eso pasa también, sino que usemos a la junta directiva. Usemos directamente y decir, mira, dame 5 contactos con nombre y correo, por favor, y yo los ubico. O ayúdame, que vos sos experto, a revisarme esta propuesta que redacté. Ponerle trabajo a la junta directiva que nos ayude puntualmente, claro está, porque sabemos que no es tan operativa, pero que nos ayuden. Obviamente, colaboradores empleados, lo genial, voluntarios, y aquí viene el tema de los practicantes y todo eso, voluntarios importantes, y los consultores. Yo creo que también es importante tener en cuenta de que no tenemos que hacer nosotros el trabajo solo, sino que lo hacemos por outsourcing, entonces contratamos consultores. Ahí es donde estamos nosotros como Next Fundraising, que les podemos ayudar. Tenemos que tener un calendario claro y organizado. Un calendario con fecha para convocatoria, request for proposals, aplicaciones y fecha concreta para esfuerzos puntuales. Por ejemplo, las actividades como el marketing inicial, eventos, ir a tal evento, participar en este evento, conocer a este socio. Hay que conocer el mercado para que podamos medir el éxito. Entonces tenemos que tener un calendario claro y organizado. Eventos. En este momento tenemos que hacer el COVID, pero no es que vamos a dejar de hacer eventos. Miren, nosotros pues estamos haciendo webinars. Hay muchos webinars, talleres virtuales que se pueden hacer. Entonces, no dejemos de hacer eventos. Esta la podemos pasar porque sabemos que es un tema de que tenemos que esperar el momento, pero por ejemplo, eventos como galas y conciertos. Ustedes han visto, hay conciertos que han hecho a nivel global, canales como Telehit, como MTV, como otros canales que han hecho propuestas de conciertos virtuales. Y la gente va. Entonces, todo esto es importante tener en cuenta de sí, en cómo estamos con la pandemia, pero no dejar de ser eventos. Comunicaciones en multiplataformas. Eso es sumamente importante.
de no solamente usar la comunicación tradicional que el teléfono y el correo, que siempre hay que seguir usando, sino nuestra página web, las redes sociales, los smartphones, las aplicaciones, todo eso tenemos que considerarlo cuando hacemos nuestra estrategia de captación de fondos para utilizar todas estas plataformas. Algo muy importante en este momento, tenemos que tener una estrategia para lo desconocido. En este momento sabemos que lo desconocido es una pandemia. Siempre veo un meme que dice ahí en ronda que dice, ¿quién en su FODA, en sus recursos FODA de fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, tenía una pandemia como amenaza? Nadie. Nadie, porque no lo mirábamos ahí cerca. Ahora todo el mundo lo va a poner. Y es importante, ¿no? Porque pasa y puede pasar. Entonces, hay que tener esta estrategia. Hay que prepararse para los tiempos en que no podemos hacer las actividades como se planearon. Y hay que tener alternativas, como, por ejemplo, hay que pensar digital para captación de fondos, que es los esfuerzos de eventos digitales y colectar fondos en línea. También para seguimiento con los donantes. Tenemos que siempre comunicarnos de formas innovadoras y creativas, aunque no estemos haciendo las cosas de la manera regular o como estamos acostumbrados, y la comunicación con nuestro staff, con los colaboradores, en la forma de trabajo, remoto, teletrabajo. Todo esto tenemos que tener en cuenta cuando hagamos esta estrategia para lo desconocido. El análisis post es muy importante, el análisis post de lo que estamos haciendo, ver los objetivos con las metas, si se cumplieron, si se generó el monto que quisimos generar, si el esfuerzo requerido fue suficiente o necesitamos más, o el monitoreo y evaluación, obviamente, el seguimiento y la fidelización. Aquí es muy importante también tener eso claro, y el seguimiento con los donantes, ya sea los reportes trimestrales, semestrales y anuales, llamadas y correos y de agradecimiento, memorias institucionales, boletines informativos, viajes a proyectos apoyados. Eso es muy importante cuando se pueda hacer, ¿no? Cuando tengamos donantes internacionales, los vamos a invitar al cierre del proyecto. Los vamos a invitar a que vayan a ver un beneficiario que ayudaron, si son patrocinadores, por ejemplo. Entonces eso es importante. Y si no pueden hacer los viajes, se hace virtual. Pero no hay que dejar nunca el seguimiento con los donantes. Y estos fueron, pues, los 10 consejos que como Next Fundraising les damos para poder generar un plan de captación de fondos efectivo. Ahorita llegamos entonces al momento de preguntas. Y es importante tener esto entonces. Las crisis nos permiten innovar y transformar. Entonces, si bien es una crisis que nos va a traer consecuencias, tengamos ese espíritu de resiliencia que vamos a decir, vamos a innovar y transformar lo que estamos haciendo para mejorar. Entonces aquí les voy a dejar, bueno, aquí hay una información de todos los talleres virtuales que nosotros hacemos, que nosotros tenemos, para que ustedes puedan explorar algo que les pueda ayudar y todo. Hay talleres en línea, todos estos son talleres en línea para que ustedes puedan explorar los servicios. Y aquí pues están nuestros datos también, obviamente, para esto. Pero vamos a pasarnos aquí al tema de preguntas y respuestas. Entonces, no sé si vamos a abrir los micrófonos, Alejandro, o lo hacemos mediante el chat. También en el chat tenemos un formato, ustedes decidan cómo hacerlo. Sí, claro. Hemos abierto los micrófonos, cada quien puede activar su micrófono. Si tiene una pregunta puntual, lo puede hacer o lo puede poner directamente en el chat, ¿sí? Aquí estoy viendo una pregunta. Bueno, si vamos a compartir la presentación. Claro que sí, vamos a compartir con mucho gusto. Claro que sí. Así que queda abierto el micrófono por si quieren hacer una pregunta puntual, con mucho gusto. Aquí nos pregunta Emilio Puertas. Leo, nos pregunta Emilio, ahora que todo es para combatir el COVID, ¿qué tan válido es forzar tus proyectos para meter algo del COVID cuando tu objetivo social es otro? Perfecto. Bueno, aquí es muy importante la pregunta, no es forzar. No es forzar el objeto, sino que simplemente es ver si... Fernando, se escucha, tu micrófono suena mucho. Se escucha mucha vibración en tu micrófono. Oh, perdón, ¿se escucha mucha qué, perdón? Vibración. Ok, ¿ahora mejor? No, se oye igual. Pero tal vez va a mejorar. Mientras tanto, tal vez mejore. Ok,
Perfecto, sí, porque la verdad creo que no toqué nada diferente. No, que no es forzar, sino que es ver de qué manera las acciones que nosotros hacemos se han visto afectadas. Por ejemplo, como vimos creo que en una de las eh, presentaciones, en una de las slides, vimos que hay temas que están, por ejemplo, afectando a las mujeres, que están afectando a niños, que están afectando a ancianos, que están afectando. Entonces, si tu organización tiene proyectos para alguna de estas poblaciones, lo primero es ver cómo el COVID está afectando a tus poblaciones y ver cómo desde esa forma que están afectando a tu población, tú propones un proyecto. O si ya tenías un proyecto andando que tenga presupuesto, ver cómo le cambias el presupuesto, como obviamente autorización de tu donante, para ser diferente. Yo he tenido mucho conocimiento de muchas organizaciones que han hecho eso, que han hecho eventos digitales, que han hecho, incluso hay donantes, pero claro, tiene que ver de donante a donante, que han dejado que usen varias de las actividades de programación para su propia sustentabilidad, porque les dicen, miren, o sea, sí, yo no le puedo pagar esto 2 meses, entonces necesito usar esa plata para eso. Hay muchos que lo hacen. Entonces yo creo que es la forma innovadora de ver, primero, cuáles son tu público, tus beneficiarios, y ver cómo el COVID está afectando a tus beneficiarios, y a partir de ahí, porque el COVID está afectando a todos. Yo creo que no hay nadie que diga que no le afectó el COVID. Empresarios, ONGs, niños, adultos, animales, o sea, si tu organización es de protección de animales, también los animales están sufriendo por el COVID, no por la infección, pero por el tema de que no les están dando comida, porque los zoológicos están cerrados, o sea, todo eso, tú lo que tienes que hacer es ver cómo afecta a tu beneficiario y ver cómo lo adapta para pedir para el COVID. Es mi concepto. Muy bien, gracias, Leonardo. Nos pregunta Mario, ¿qué fuentes me recomiendan en México o en habla hispana para financiamiento? ¿Qué fuentes? Creo que tú las mencionaste, ¿no? Solamente se las puedes mencionar de nuevo esos links. Sí, mencioné varios links como de CENTEDEX, Funds for NGOs y todo, pero México también como tal, por ejemplo, acércate a la MEXI, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, que me imagino que ellos también tienen su directorio de donantes internacionales, y ahí tú puedes encontrar cuáles son los donantes y convocatorias, y también existen algunas otras ONGs que tienen también esta información. Aquí la clave es búsqueda, búsqueda, búsqueda. Yo creo que ahí tiene que dedicar un montón de tiempo porque hay. Eso sí tengo que decir, hay. Lo único que hay que buscar, sí saber cómo buscar, dónde buscar y todo eso, pero hay. Perfecto. Nos pregunta Melania Cañas, ¿es posible acceder a donativos internacionales aunque no se tenga autorización? Esto me imagino que se refiere a si la organización dentro de su registro ante Hacienda, ante el registro fiscal, tiene autorizado recibir donativos internacionales. Ahí va a depender del donante. El donante va a decidir, ellos tienen a quién le van a donar. Y si ellos dicen tiene que estar registrado, tienen que estar, ahí ellos van a estar todos los requisitos. Así que, porque hay otros que definitivamente puede ser que no, que lo hagan mediante otra organización o algo. Entonces, en eso te recomiendo, uno, que revises los requisitos del donante y dos, si no se puede, hazlo en conjunto, hazlo en cluster, búsquete una organización que tal vez no te haga lo mismo, pero que se complementen y que ella reciba todos los fondos y después te contrate a ti para poder hacer tu parte. Esta es una recomendación. Tenemos dos manos levantadas, Alejandro. Tal vez podemos ver esas en vivo, tal vez. Sí, si alguien quiere abrir su micrófono, quien levantó la mano, si quiere abrir su micrófono, adelante, por favor. Rubén, vamos, Rubén. Tenemos a Rubén. Rubén Mulet. Tenemos también a... Sí. Creo que tú tienes que activar el micrófono tú eres el host, Leonardo. Ok, Vete a Participants y ahí puedes activar el micrófono.
Perfecto, aquí está la mano levantada, Rubén. Ok, vamos Rubén. ¿Se me oye ya? Ahora sí. Sí, te escuchamos. ¿Escuchamos? Rubén, tienes que activar tu micrófono. O Leo. ¿Ahora? Hoy sí. Ay, gracias a Dios, ya. Leonardo y Alejandro, muchísimas gracias por por la presentación, porque la verdad es que es tan interesante que uno como que se pone hasta nervioso. Bueno, yo soy Rubén, director de la Fundación Solca. Tengo una pregunta. Leonardo, cuando uno se acerca a organizaciones internacionales, yo, por ejemplo, hago una investigación de qué tipo de proyectos apoyan en su web o lo que sea. Pero ¿cómo uno acierta en la sensibilidad o en la idiosincrasia o en la prioridad que ellas tienen? Porque en la web puede venir alguna información, pero a la hora de presentar, de todos los proyectos que nosotros podemos presentar, los más acertados con lo que ellos buscan, por ejemplo, uno puede escribirles espontáneamente y preguntarles esto, o esto es o sea, es poco profesional. ¿Cómo hacemos para presentar exactamente la propuesta que ellos esperan leer? Claro, no. Yo diría que si ellos tienen la apertura, si ellos no dicen en su convocatoria, si es una convocatoria abierta, y ellos dicen, está este correo para hacer preguntas, escribe ya todas las preguntas que necesiten porque te lo están diciendo. Claro, si tú le escribes al director porque lo buscaste por LinkedIn y por una convocatoria que tiene datos específicos, eso sí no es profesional, ¿no? Porque él ya te está diciendo, es como que te está saltando a un lado. Pero si no te dicen que no, por ejemplo, si tú encontraste algo en línea y quieres, escribe un correo, porque te tienen que contestar diciendo si puedo o no puedo, o te dirigen a algo. Uno, yo tengo también siempre un lema. Si no está prohibido, porque hay que decirlo, hazlo. Y si no se puede, pues te van a decir no se puede. Ok, Entonces, pero por ejemplo, o sea, así libremente, como diciendo, mira, de todos los proyectos o sea, de todas las prioridades que ustedes tienen, que he estado investigando, nosotros tenemos este tipo de proyectos, ¿usted cree que encaja bien en sus lineamientos? Por ejemplo, algo así genérico no resulta un poco pesado, un poco así como... personalmente, e incluso de esa manera yo he conseguido fondos. De esa manera, correos, que les llaman cold mails, que es directamente, claro, como te digo, de 20 que he mandado, al menos han salido 2. Pero obviamente siempre siendo profesional y como te digo, y lo ideal de todo esto es que tú antes que hiciste toda tu investigación, estás claro de que alguien de la Junta no lo conoce, de que algún otro amigo tuyo no lo conoce. ¿Por qué? Porque si no, que ellos te presenten en lo mejor. Si alguien que conocen te presenta, mejor. Si tú ya hiciste toda tu investigación, mándale el correo directo. Yo creo que, o sea, yo te lo recomendaría. Y lo otro también que te diría es que tú vas a ir formando esa confianza para poder después llamarlo y decir, mira, quiero dejar esto. Y otra cosa importante también es no solo ver lo que dice en su página web, sino que ver dos cosas. Uno, los proyectos que ya aprobaron anteriormente, eso es importante. Y dos, hablar con las organizaciones que ya han tenido aprobados proyectos. Claro, si tú tienes la confianza y si tú quieres escribir, y si tú sientes que es mejor escribirles a ellos que eso, o sea, eso es toda la investigación previa. Pero yo sí te recomendaría que escribieran, como te digo, siempre averiguando que no haya algo que sea un impedimento, que ellos ya hayan explícitamente dicho. No me escriban para preguntarme sobre esto. Pero si no dijeron que no, hazlo. Porque de 20 te van a contestar 2 y puede ser que tengas fondos de uno. Ok, pues muchísimas gracias. Tengo otra pregunta, no sé si puedo lanzarme. Lánzala, ya que estás en el micrófono. Venga, rápidamente. Si, cuando uno recibe donaciones de países del extranjero, así como una donación espontánea, yo creo que hay como una cosa que se llama un proceso de debida diligencia, ¿no? Para investigar un poquito por dónde viene. Pero, ¿qué tanto crees que es interesante aceptar donaciones que vengan de fuera, de las que no tengas una súper información? No, no lo hagas. O sea, por favor, siempre averigua quién le está haciendo, si es una persona natural. Bueno, o sea, a veces son personas naturales que lo hacen en campaña que uno no tiene control, ¿no? Pero
No es lo mismo que te dones $100, $500 a alguien que te quiera donar $50,000 y tú solo lo aceptas porque sí. O sea, recomendación es que no lo hagas porque después te puede meter en un problema grave legal, si ese dinero no es legal, porque en tu país o en cualquier lado te van a hacer la investigación y tú como organización tienes que mantenerte de verdad muy transparente, porque por recibir, como te digo, $50,000, que son una cantidad grande, ¿no? Pero de algo que no es, te vas a cerrar la puerta para todo. O sea, yo diría que si es una donación, obviamente te va arriba de unos $1,000, $5,000, así, porque son donaciones individuales, porque tú hiciste una campaña que alguien, no, que eso sí no lo vas a poder averiguar, ¿no? Pero No, sí, me refiero a una cantidad grande, o sea, relativamente grande, claro, de miles de dólares. y tienes que averiguar siempre, de alguna manera, te utilizas de agencias y organizaciones que hacen el due diligence, porque si son $50,000, vale la pena pagar 2,000 para que te averigüen que todo está bien. Vale, pues muchísimas gracias. Muy bien. Pasamos hoy con Ever Martínez. Leo, si le puedes dar el micrófono a Ever Martínez, que levantó la mano también. Perfecto. Ya puedes abrir tu micrófono, Ever. Ever, tú tienes que abrir tu micrófono. Y bueno, mientras Ever lo abre, Vamos a leer. otros. Hola, hola. Hola, Ever. Hola, Ever. Leonardo, Alejandro, gusto saludarlos. Tengo dos inquietudes. La primera inquietud es, por ejemplo, estamos en una ADEL, Asociación de Desarrollo Local. La experiencia de la ADEL es corta para accesar a los fondos internacionales. No se ha manejado un proyecto grande. ¿Cuál es el mecanismo de apadrinarla para crearle más que todo la confianza del cooperante y más que todo esa experiencia que siempre piden, aunque los fundadores tengan mucha experiencia, pero a veces piden la experiencia propia de la organización? ¿Cuál es la salida más viable ahí? Dos preguntas. ¿De qué país me dices es la ADEL y cuánto tiempo tiene? El Salvador tiene 6 meses de estar funcionando. Sí, es bastante reciente. Ok, el consejo que te puedo dar aquí, dos, es sí construye en base a la experiencia de la Junta. O sea, cuando tú hagas tu brief, tú hagas tu nota conceptual, por decir así, tú pon, obviamente, cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres hacer, pero tienes que poner fuertemente quiénes son los socios. Disculpen, porque tengo un perro loco de afuera. ¿Quiénes son los socios? ¿Cuál es la experiencia de los socios para que esto te fortalezca? Porque sí te va a fortalecer. Otra cosa que no vas a poder hacer es si directamente la organización te pide 1, 2, 3 años de experiencia. Si te lo pide, pues bueno, ni modo. O sea, ahí el único consejo es esperar a que tengas esos años para poder aplicar. Pero si no piden, tú usas la experiencia de tu junta directiva y ponla para que puedan ellos ver y decir, ok, es mi confianza. Ese es el primer consejo. Y el segundo, que también se lo dijo a la primera panelista, participante que preguntó, es asóciate con alguien más hasta que tú tengas experiencia. Ve a alguna socio que pueda aplicar, que tenga, y que obviamente que quiera ayudarte para eso, y tú simplemente ser un subgrantee, por decirlo así, o un implementador, hasta que cumplas los años de experiencia que es necesario. Esa es una. Y la otra es, por ejemplo, a nivel de junta hay mucha experiencia en otras organizaciones. Hoy hemos estado trabajando en este proyecto, pero hemos trabajado más con proyectos pequeños, más de subcontrato. Entonces, veíamos el mecanismo, porque hay organizaciones que son bien prácticas y dicen tantos años de experiencia y ahí no es la primera barrera que se tiene. Hola, hola. Hola. Leo, ¿escuchaste la pregunta? No, la última parte de la pregunta no la escuché. Leo, antes que nada, solamente te quería preguntar si puedes, creo que tu teléfono, tu celular está haciendo interferencia, porque se oye tu voz que vibra. Entonces, si lo puedes poner el teléfono un poco más lejos, tal vez eso quita la vibración del audio. A ver si ayuda un poco. Pero, Ever,
Sí. Si puedes volver a hacer la pregunta, por favor. La otra es, por ejemplo, se está construyendo y ajustando el PEI en este momentito en base a los cambios sustanciales que hemos tenido a nivel mundial y a nivel de país. Entonces, ¿qué recomendaciones dan ustedes en la nueva propuesta del PEI para este tipo de organizaciones? Venga, bueno, solamente voy a intentar acá ojalá se escuche mejor. Hola, hola. No, sí, sigue vibrando, pero sigamos, no hay problema. Sí, Nosotros se había construido un PEI, un plan táctico y un plan operativo, entonces, pero se trabajó en un momento de un escenario normal. Con el esquema mundial y el esquema de país, ¿qué recomiendan ustedes para los ajustes, más que todo para llamar la atención de la cooperación? Lo primero es hacer los ajustes en conjunto con tu junta y con tus beneficiarios. Eso es lo primero. Para que cuando tú presentes un nuevo plan o digas que lo ajustaste, sea con la realidad de cada uno de ellos. Esa es la primera recomendación que te hago. Y lo otro, para ponerlo atractivo, de nuevo, tus beneficiarios te van a decir cómo, es integrar todas estas necesidades que ellos tienen a partir de esta crisis. Entonces tú dices, bueno, perdieron tierra, perdieron aquí o lo que sea que perdieron, y nosotros con nuestro proyecto vamos a ayudarles en eso. Entonces eso es lo primero, construirlo de nuevo en conjunto con ellos de alguna manera. Ese es el consejo que te doy. Ok. Me imagino que tendremos acceso a la grabación, ¿va? Sí, así es. Vamos Okay. con la siguiente pregunta. Gracias, Ever. José de Yucucuixi AC, que es una ONG de México, ¿en qué plataformas puedo promover mi causa para recibir donaciones? Me imagino que se refiere a plataformas de crowdfunding para poder recibir donaciones en línea, y esto tiene que ver con donantes individuales, más bien. Claro, aquí en este caso, si es crowdfunding, podríamos hacer, no sé, GoFundMe, hay Ideame, hay muchas plataformas de eso, pero también yo creo que existen otras plataformas como, por ejemplo, tenemos, no está en México, pero está en Centroamérica, una plataforma que se llama Yo Me Uno, de un banco que es Back Centroamérica. Ese es otro tipo de plataforma para poder gestionar donaciones también. Entonces hay que buscar, de nuevo aquí, la investigación es crucial. Pero entonces esta plataforma de Yo Me Uno está en todos los países de Centroamérica y Panamá. Entonces es importante que nosotros investiguemos en cuáles. Si es crowdfunding, tú busca la que incluso PayPal tiene donaciones. Crowdfunding está, para el caso de México, está HipGive, que es de Hispanics in Philanthropy, y bueno, está GoFundMe, Give.org, entre otras, pero yo creo que investiga más bien con HipGive, de Hispanics in Philanthropy, y ahí te puse la respuesta en el chat. Vamos a las siguientes preguntas. Disculpen que suena, sí, el micrófono vibra mucho. Nos pregunta Ixel Almendares, ¿qué tan ambicioso debe ser un proyecto para llamar la atención de los donantes? ¿O cómo podemos adaptarnos a los presupuestos que ellos ofrecen en caso de que el nuestro sea muy grande o muy pequeño? La primera pregunta, ¿qué tan ambicioso debe ser un proyecto para llamar la atención de los donantes? Es que el ambicioso o la ambición es relativa. Es relativa a el monto que ellos tengan para donar, que es relacionado a tu segunda pregunta. Es relativa al monto que ellos tengan para donar o a el nivel de impacto que pueda tener el proyecto. O sea, esa es la ambición. La ambición tiene que ver con el dinero y con el impacto que va a tener tu proyecto. No es lo mismo que tú pidas $100,000 para 10 productores que pidas 500,000 para 1,000,000 de productores, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces tienes que ver esos dos temas, plata y el impacto que con tu proyecto, para medir la ambición de tu proyecto. Y lo otro es cómo adaptarte a lo que los donantes te piden, es conociendo lo que ellos quieren, conociendo cuál es el máximo, cuál es el mínimo, como te digo, cuáles son los proyectos que han aprobado, cuáles son los montos. Entonces tú tienes que conocer bien a tu donante para adaptarte. Y si tu proyecto es demasiado ambicioso, busca 3 donantes para el mismo proyecto. Claro,
a pedirle uno por cada persona, ¿verdad? O por cada... o sea, no vas a pedir lo mismo a los tres, sino que tú divides tu proyecto en tres y le pidas a tres diferentes donantes para poder realizar tu proyecto. Muy bien, gracias. Nos pregunta Samantha Carrá. Soy Samantha y represento a Fresh Hope para la salud mental. En Estados Unidos tiene 10 años de existir, pero en Latinoamérica apenas un año. Para poder atender la salud mental en hispanos en Estados Unidos y Latinoamérica, necesitamos gestionar fondos. Parte de esos fondos irían destinados a salarios mensuales de quienes nos están ayudando. ¿Esto es válido? Es decir, ¿es válido pedir fondos para salarios? Cuando son directamente relacionados con el proyecto, sí. Pero tú tienes que ser muy específica y decir, sin estos el proyecto no funciona, que no es lo mismo que gastos administrativos. Estos serían gastos operativos. También tiene que ver, obviamente, con que te digan los donantes si aceptan o no. Porque muchos donantes dicen, independientemente para qué no pago salarios. Si no pagas salarios, tú podrías poner dentro del proyecto consultorías puntuales. Ya pueden ser administrativas o operativas, pero sí contratar personal, consultor, para poder llevar a cabo el proyecto, ¿no? Pero sí se puede y sí es válido. Ok, otra pregunta de Samantha muy rápido. Nosotros no tenemos apadrinamiento fiscal para donantes en El Salvador o Latinoamérica, no tenemos. ¿Puede Fresh Hope en Estados Unidos proveer el apadrinamiento para personas o organizaciones que nos donen desde otros países? Por ejemplo, si una empresa salvadoreña nos hace una donación, Fresh Hope Estados Unidos puede extender el apadrinamiento fiscal en esto legal. Yo, Samantha, adelante, Leo. Estar como Honduras, que yo creo que es un poquito como todos, no se puede, Samantha. ¿Por qué? Porque la organización, los apadrinamientos fiscales son beneficios fiscales que tienen organizaciones que pagan impuestos en el país. Entonces, si tu organización no paga impuestos, por ejemplo, aquí en Honduras, yo no puedo pedir ningún beneficio. Y si está instalada en Estados Unidos, significa que no paga impuestos en Honduras. Entonces, si no paga impuestos en tu país, ¿de dónde le voy a sacar el beneficio? Entonces, eso por un poco lo que pasa aquí en el país, no se puede dar respuesta. Alejandro sabe mucho más de eso porque está en El Salvador, así que conoce de El Salvador, le voy a dar la palabra. No, todas las preguntas que están en el chat que tienen que ver con aspectos fiscales, yo les sugiero que lo investiguen con sus abogados o con su contador legal en el país para que los asesore directamente, porque cada país tiene diferentes leyes fiscales y cada país se rige de manera distinta para recibir fondos internacionales. Entonces, es una pregunta que no podemos responder específicamente para un país. Yo más sugiero que eso lo investiguen con sus abogados o con su contador que conoce de esos temas. Pasemos a la siguiente pregunta de Paola Hernández de Pasos por Honduras. Ella dice, consejos de cómo iniciar para conseguir una donación internacional. Cuando es la primera vez que aplicas y dentro de las convocatorias, las organizaciones te piden tener experiencia o proyectos con ellos previamente. ¿Cómo inicias la relación con cooperantes cuando siempre colocan esas condiciones en sus convocatorias? ¿Recomiendan aplicar siempre? Bueno, lo primero es, como le decía al anterior, usa a tu junta directiva o a tus socios o a los que tengan la experiencia en la convocatoria. Dos, si ellos expresamente dicen que tienen que tener experiencia, no apliques porque de verdad te van a decir, o sea, ya te lo están diciendo. Y la tercera, de nuevo, es buscar otra organización que sí tenga la experiencia, hermanarte con esa organización, aplicar y cuando ya tú cumplas eso, lo haces solo. Esos serían como los 3 consejos sumamente directos de decir, como que usas la experiencia de tu personal o de tu junta, no apliques si lo quieres hacer sola y ya dicen ahí que no puedes aplicar. Y la tercera, busca una organización que te pueda ayudar mientras tú obtienes esa experiencia. Muy bien, pregunta Araceli Herrera, ¿qué haces si pediste para un mismo proyecto y te lo aprueban 2 instituciones? ¿Lo divides? Pregunta ella. Tú lo acuerdas con la organización, no, porque no, y algo muy importante, no es que tiene que ser a escondidas del donante, ¿no? El donante tiene que saber que esta organización está y todo, pero la principal es la otra. Entonces tú lo acuerdas previamente, no es que lo tienes que dividir mitad y mitad o algo así, no. Tú dices, tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto. Eso es algo muy importante, no va a ser sola de papel el asocio.
va a ser un asocio real, ¿no? Un asocio en el cual las dos organizaciones, 3 o 4, la que sea, van a trabajar y tú vas a obtener los fondos por la parte que tú trabajaste, el porcentaje que tú trabajaste. Muy bien, tenemos muchas preguntas, pero creo que el tiempo está avanzando. Lo que vamos a hacer, disculpen que no podemos contestar tantas preguntas, si quieren contestamos 2 más y cerramos el webinar para, para respetar la agenda de las personas. Nos pregunta Maggie Jiménez, ¿existe una época del año en que se lancen las convocatorias o se lanzan de manera indistinta? Se lanzan de manera indistinta en general. En general se lanzan de manera indistinta. Una formación. ¿Hola? Rubén, te tienes que poner en perdón. mute. Pon en mute a Rubén, por favor. Gracias. Perdón. Se lanzan de manera indistinta de todas las convocatorias generales, pero las organizaciones como tal sí pueden tener fechas. O sea, por ejemplo, USAID tiene cierta fecha que manda una convocatoria, el BID, el Banco Mundial, por ejemplo, puede que tenga, por ejemplo, el premio Juscelino Kubitschek, es todos los años en septiembre. Entonces, eso sí, hay que todos los años tienen una fecha específica, pero en general no hay como decir, como la temporada de huracanes, ¿no? Que es de agosto a diciembre en Centroamérica. No, no, no. Es todo el año, pero las organizaciones sí pueden tener unas fechas específicas. Por eso es importante la calendarización y el mapeo. Muy bien. Nos pregunta aquí Antonio Mira. Antonio Mira desde El Salvador le saluda. Dice, trabajo en una organización de apoyo a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas para El Salvador. ¿Qué donantes o cooperantes tienen ustedes identificados en esta línea de trabajo para micro, pequeñas y medianas empresas? Bueno, a nivel internacional el BID está apoyando muchísimo para el tema de MIPYMES en varios sectores. Uno importante es Economía Naranja, otro es el Banco Mundial, también lo está haciendo. El BESIE en Centroamérica, que obviamente lo tiene en El Salvador, también está apoyando MIPYMES, y el sector privado. Por ejemplo, El Salvador tiene Hugo. Hugo es una aplicación de delivery y tiene fondos para empresas tecnológicas. Entonces, hay bastante que están apoyando a la MIPYME a nivel Centroamérica y a nivel internacional. Entonces, de nuevo, el consejo que yo les doy es buscar, buscar y buscar. Porque cuando uno busca, encuentra. Entonces ese es el consejo que le puedo dar, pero sí existen, y esta que te digo pues son algunas. Muy bien, pues bueno, hay varias preguntas, muchas ya las hemos contestado porque se relacionan, son preguntas repetidas. Yo más bien agradezco que hayan estado en este webinar y no sé, Leo, si quieres dar las últimas palabras de cierre. Definitivamente, como dice Alejandro, agradecerle, de verdad, pues siento mucho por lo del micrófono en los últimos minutos, la verdad no tengo idea, qué fue lo que pasó, pero bueno, espero que cuando reciban la grabación lo tengan, y cualquier cosa, bueno, como decía, aquí están nuestros datos, nos pueden llamar, pues es nuestro trabajo, ¿no? Poderles apoyar, podemos tener asesorías de 1 hora, 2 horas, talleres y todo para poder apoyar. Entonces, muchísimas gracias por haber estado acá y quedamos a sus órdenes. Gracias, Leonardo. Voy a poner aquí en el chat el correo electrónico de Leonardo, por si tienen preguntas específicas, porque no alcanzamos a contestar todas, ¿verdad? Entonces, por favor, les pido que le envíen un correo a él para que él conteste sus preguntas directamente. Gracias a todos los que asistieron y disculpen que no podemos contestar todas, pero por respeto al tiempo de las personas, creo que es momento de cerrar ahora el webinar. Así que los esperamos en el próximo webinar del día 17 de julio, que vamos a hablar sobre las estrategias claves para el diseño del plan de sostenibilidad de las organizaciones, es decir, el plan de recaudación de fondos de la organización. Así que los esperamos en 2 semanas, el viernes 17 de julio, igual a la misma hora, para que nos acompañen. Así que mil gracias a todos los asistentes y que tengan un feliz fin de semana.